La precarga, el mecanismo de Frank-Starling, la ley de Gauss, la contracción de las fibras metálicas. la respuesta a los volúmenes que son entre los volúmenes estresados y los no estresados. ¿Cómo podemos nosotros hacer un estímulo para que los volúmenes no estresados puedan mejorar el precarga? ¿El volumen estresado qué es? El volumen estresado es el volumen que circula por nuestros vasos que se contraen por obviamente un estímulo externo, por ejemplo la adrenalina que habíamos hablado. El volumen no estresado es el volumen que se encuentra en el lecho esplácnico. Y que eso va a depender obviamente de por ejemplo, si un paciente está con un choque hipovolémico, ese volumen estresado se mantiene ahí, no se mueve. Si es que no existe un estímulo externo, habíamos conversado por ejemplo en el hecho de la noradrenalina que provoca una vasoconstricción y por ende, como decir, tiene un mejor, como decía, los vasos sanguíneos tienen un mejor, una mejor tonía para que el volumen pueda, para que el volumen pueda de alguna manera. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo eso. 4 horas, solo eso. También vimos por ejemplo, las leyes, habíamos visto unas curvas, cómo se contraponen la ley de Frank-Starling con la ley de, si no estoy mal, la ley de Guyton. Curva de Frank-Starling, la curva de Guyton. Exactamente. Y cómo podríamos determinar cuándo un paciente requiere mayor volumen y no requiere mayor volumen. La línea que habíamos determinado, la curva de Frank-Starling, la curva de precarga dependencia y la precarga dependencia, que no debemos de sobrepasar ese límite de la precarga independencia, porque si no estaríamos sobrecargando a un paciente. Y eso lo contraponíamos, por ejemplo, en el latido cardíaco. O sea, nos demostró ahí una curva donde hay una curva mal hecha. Curva mal hecha por ahí. Ahí está. A ver, como les decía, o sea, lo importante es que nosotros lleguemos a interpretar estas curvas de una forma adecuada para después hacer la monitorización. Porque la base de la monitorización que ustedes van a hacer va a depender enteramente de la interpretación que nosotros hagamos a esto. Ahorita estamos hablando de retorno venoso y sistema venoso. En definitiva, estamos hablando de precarga, ¿no es cierto? Y acuérdense que cuando nosotros hablábamos de retorno venoso tenías determinantes. Uno de los determinantes era la volemia. Y por eso una de las monitorizaciones que ustedes tienen para la precarga es ver si el paciente responde o no responde a volumen de una forma adecuada. Y el otro determinante que tú tienes es el volumen que se mantiene en los vasos sanguíneos, que es el que se conoce como volumen estresado, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama volumen estresado? Acuérdate, porque tiene presión o genera presión, a diferencia del otro volumen que es el volumen no estresado, ¿no es cierto? Es un volumen que está ahí guardado y que cuando las circunstancias hemodinámicas cambian, ese volumen, ahí sí viene lo que decían ustedes, por tono, por aumento en el tono del motor, ¿no es cierto? Pasa de un estatus no estresado a un estatus estresado. ¿Con qué objetivo? Mejorar la circulación sanguínea, ¿ya? Pero aparte del volumen circulante que ustedes tienen, acuérdense que el sistema cardiovascular funciona por gradientes de presión versus resistencias, ¿no es cierto? Y
Cuando tú hablas de retornos venosos, tú hablas de un gradiente de presión. ¿Entre qué presiones? Entre la presión media de llenado sistémico y la presión venosa central, ¿sí? La curva de Guyton que hacen ustedes referencia de dónde parte. La curva de Guyton parte desde la presión media de llenado sistémico. Acuérdense que la presión media de llenado sistémico es de 7 a 9 milímetros de mercurio, algunos te ponen hasta 10 milímetros de mercurio. Y de ahí, indudablemente, tú tienes un drive de presión para que inicie o comience el retorno venoso, para generar un valor similar al gasto cardíaco, ¿cierto? Pero acuérdate que como te decía, tú tienes un drive de presión, tienes la presión media de llenado sistémico que inicia el flujo, inicia el retorno venoso, y una presión que en teoría se va a poner. ¿Cuál es esa? La presión venosa central o la presión de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces la diferencial que tú tienes entre presión media de llenado sistémico y presión auricular derecha es la que determina el retorno venoso. ¿Por qué no se consideran las resistencias? Porque acuérdense que las resistencias venosas son incipientes versus las resistencias sistémicas. Más o menos es aproximadamente 1/8 a 1/10 de la resistencia sistémica, ¿sí? Entonces son muy pocas las resistencias que tú tienes en oposición al flujo sanguíneo, y por eso es que el retorno venoso va a depender netamente del drive de presión, ¿ya? Y aquí es lo que tú tienes, diferentes escenarios que cómo pueden ir jugando, ya sea modificando la curva de Frank-Starling, como ustedes ven, aumentando el inotropismo, o, como vamos a ver después, ya sea modificando las curvas del retorno venoso. Este punto que ustedes ven aquí, que se desplaza, esto es lo que se conoce como punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el que va modificando de acuerdo a la situación hemodinámica de los pacientes. Entonces aquí estábamos haciendo el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo optimizo únicamente el inotropismo? Mantengo el mismo volumen sanguíneo, ¿ya? Aquí le estás dando solo dobutamina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si solo le das dobutamina? Mira, la eficiencia contráctil es muchísimo mayor. ¿Y qué pasa con la zona de precarga dependencia? En teoría se hace mucho más amplio, ¿no es cierto? Y en teoría, si tú pasarías más volumen, podrías pasar más volumen. Porque hagan cuenta que si ustedes optimizan la presión media de llenado sistémico, ¿no es cierto? De los 8 que tienen, llegas a 10, probablemente la curva de presión llegue a este nivel, la curva de el retorno venoso, la curva de Guyton, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tú tienes un efecto inotrópico negativo? Mira, disminuye la zona de precarga dependencia, ¿sí? Entonces prácticamente aquí versus este otro corazón, acá pasar volumen va a ser poco eficaz y lo poderlo sobrecargar sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que no cambia? Como ustedes ven, lo que no cambia es el volumen sanguíneo dado o reverenciado por el retorno venoso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo no modifico el gasto cardíaco y modifico más bien el retorno venoso? Entonces, ¿quién sube? Mira, acá ¿quién te sube? La presión media de llenado sistémico, ¿no es cierto? Y si sube la presión media de llenado sistémico, en teoría el retorno venoso que tú vas a obtener es mayor, más eficaz. Pero conforme sube, ¿qué pasa con las zonas de Frank-Starling? Se va acercando más a la zona de precarga independencia, ¿sí? Entonces aquí ponle un dato numérico, ponle 8, con 8 generas 5 litros de retorno venoso. Acá pone 10, con 10 vas a generar de 6 a 7 litros de retorno venoso. Si tú le subes más, 12, probablemente generes 9 litros de retorno venoso, que a la larga va a ser el gasto cardíaco, ¿sí? Pero como tú ves, mientras más vas aumentando, ¿qué pasa con la presión media? ¿Qué pasa con el punto de equilibrio? Va subiendo más hasta acercarse a la zona de precarga independencia. ¿Y qué pasa si disminuye? Miren el punto de equilibrio hacia dónde se va, hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces acá de los 8 que tenías vas a tener 6, y esos 6 probablemente te generen 3 litros a 4 litros de gasto cardíaco. Entonces aquí en teoría tú vas a optimizar, ¿no es cierto?, la presión media de llenado sistémico, optimizando el volumen vascular, el volumen intravascular, optimizando el volumen estresado para que el punto de equilibrio vaya subiendo y con eso vayas optimizando el gasto cardíaco. ¿Ya?
Ese es el objetivo. Y por eso, como yo les decía, cuando ustedes hacen monitorización hemodinámica, el objetivo es una monitorización global, no únicamente solo monitorizar la recarga, porque como ustedes ven, la optimización del gasto cardíaco, en este caso, cuando tú intercalas las curvas de Frank Starling y la curva de Guyton, ¿de qué depende? Depende del hipnotismo, depende de la función contráctil cardíaca y depende de la volemia. ¿Ya? Ahí estamos claros. ¿O no está claro? Un paciente con shock hipovolémico, el volumen ya estresado, o sea, disminuye o sigue. ¿Qué disminuye en un paciente con shock hipovolémico? ¿El estresado o el no estresado? Debería de disminuir el estresado. El estresado, el no estresado, o sea, se mantiene para de alguna manera que está. Claro, entonces ustedes ahí tienen la respuesta inicial al shock, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un paciente se choca? ¿Cuál es la respuesta inicial? La activación simpática. ¿Para qué? Para que las venas que estaban escurridas, por así llamarlos, por pérdida de tono, vasoconstriñen, ¿no es cierto? Recuperen tono y eso que favorezca que el volumen que tú tenías no estresado pase a estresar para mantener la circulación. Es un mecanismo que tú tienes de defensa, un mecanismo homeostático, pero los mecanismos homeostáticos no son eternos. Si tú le tienes al paciente desangrando, no controlas la fuente, se acaba, exacto, se te acaba el mecanismo de compensación, y si se acaba el mecanismo de compensación tienes que dar todas las medidas de manejo que tú conoces. Entonces, en un choque hipovolémico, por ejemplo, que está alterado el volumen estresado, estás perdiendo sangre, estás perdiendo líquidos por cualquier lado, ¿cierto? Entonces, por eso es que la primera medida ahí es compensar el volumen, pero también hay que saber. Si no, mañana ya. Sí, hombre. Es que cómo hacer si no puedo sí, resúmese de capacidad de ventilación. Otro. Entonces, de los análisis que hicimos, ¿no es cierto?, de los bucles presión-volumen, sale esta máxima que ustedes deben entender. El corazón aumenta la rigidez sistólica, ¿sí? Y ustedes vieron. La máxima rigidez que alcanza determina la capacidad de eyección. Entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿Cuál es la definición de esto? La elastancia telesistólica, ¿sí? La elastancia telesistólica viene a ser la máxima rigidez que tiene la fibra, y con esa máxima rigidez la capacidad que va a tener para eyectar. Por eso que les decía, para muchos la elastancia telesistólica es el mejor parámetro para medir contractilidad neta. ¿Por qué no la fracción de eyección? Porque la fracción de eyección depende de la carga y depende de la descarga. Ahorita ustedes vieron en el bucle de presión volumen, depende de esos factores. No tienes la capacidad de medir de una forma mucho más adecuada. Y cuando haces el análisis del bucle de presión volumen, aparte de la elastancia telesistólica, también hay otro componente que es fundamental, que es la elastancia telediastólica. ¿Ya? La elastancia telediastólica, ¿qué va a determinar? La capacidad que tiene el miocardio para distender, para llenarse. Y ahí es fácil de entender, por ejemplo, en las disfunciones diastólicas, donde tú tienes una alteración en la compliance de la cámara,
en donde con muy poco volumen la presión sube rápidamente, ¿sí? Y ahí vienen las definiciones que ustedes van a ver después en falla diastólica. La falla diastólica no tiene tanto volumen. Que el rato que tú le pongas volumen, no va a poder manejar ese corazón y va a entrar en insuficiencia mucho más rápido. Pero realmente se hace como. Pero no todas las fallas diastólicas tienen ese comportamiento como tal. Y si tú partes, ¿no es cierto?, de que qué volumen es el que ustedes tienen que compensar, que no es cristaloides. Ella después debería aprender qué es la reanimación hemostática, por ejemplo, para evitar una complicación que se conoce como anemia isovolémica. O sea, lo mantienes con el volumen estable, pero como le pasaste tanto cristaloide, prácticamente los glóbulos rojos que tú tienes están diluidos, y por eso se conoce como anemia isovolémica. Y es por eso que en la curva que nos estaba mostrando, o sea, nosotros, o sea, yo entendí que hay dos partes, o sea, una que solo coloca el sinotrópico positivo y o sea, el punto de referencia sube, por ende, obviamente va subiendo la contractilidad cardíaca y mejorando la postcarga. Y en la otra es que al aumentar el volumen igual vamos a tener el mismo efecto, sin ningún sinotrópico positivo. Así es. Es que por eso mismo, como les decía, o sea, ese es el objetivo de ustedes. El objetivo de ustedes es ver en un paciente que está con choque cuál es el problema. ¿El problema es un fallo de bomba? ¿O el problema es recarga? ¿O el problema a la larga también es la postcarga? ¿No es cierto? Porque a la final esos son los factores que ustedes tienen que van determinando el gasto. Y por eso, como les repito, la valoración es global, no es solo un solo componente, nada más. La valoración debe ser global. Y ya cuando entremos a la monitorización hemodinámica, ustedes van a ver, por ejemplo, que los patrones hemodinámicos del choque hipovolémico y el choque cardiogénico son los mismos. Los dos están con disminución del gasto cardíaco. Y ahorita ustedes vieron, cuando tienes un inotrópico negativo, ¿qué pasa con el mismo inotropismo? Está tan deprimido que no le puedes pasar volumen. ¿Y qué pasa cuando el paciente está hipovolémico? Te pasa lo mismo. Entonces hay que saber distinguir qué tipo de choque tienes y cómo lo vas a manejar. Por eso es importante la monitorización hemodinámica. Pero como les decía, la monitorización hemodinámica, ¿de qué parte? De que ustedes conozcan esto. Porque si no es fácil ponerles las diapositivas y hablemos de elevación de piernas. Y después te pregunto, ¿haces elevación de piernas para optimizar el volumen estresado? ¿Eso qué es? ¿Qué se come? Entonces ahorita ya saben que el volumen estresado es el que te genera presión y es en definitiva sobre el cual vas a intervenir para optimizar la presión. Ya. Vamos a ver el siguiente parámetro, que es la contractilidad. Ahora sí, ¿qué es contractilidad para ustedes? ¿Qué es contractilidad? Es la capacidad de las fibras miocárdicas para acortar y volver a su estado natural. Ya. Sí, tienes razón. ¿Qué más? ¿Qué es contractilidad para ustedes? ¿Qué es contractilidad? Ustedes cuando hacen el eco dicen, está hipercontráctil, está hipocontráctil. Y van a decir que no. ¿Pero qué es contractilidad? En sus términos, no lo que dice el Galton. Porque lo que dice el Galton está en el Galton, en sus términos, para que ustedes no se olviden. Es un mecanismo en el cual el corazón intenta acoplarse a las fibras musculares al unísono para poder generar una eyección de la sangre. Ya, entonces ya tienes dos componentes que son fundamentales. Uno que dice tu compañero es el acortamiento de las fibras y el otro que dice tu compañero es la característica funcional que tiene. Ya, ¿qué más? ¿Qué más es contractilidad para ustedes?
característica de la fibra muscular para obviamente contraerse usando energía, como el uso de energía, para de esta manera obviamente consumirla y posteriormente volver a su estado natural de la relajación propia de la fibra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es completo? Es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de formarse de tal manera que genere una fuerza que en este caso rompa las resistencias para poder, en este caso, expulsar lo que tiene adentro, ¿no? O sea, de formarse y volver a su forma habitual. Esa aproximación que da sus compañeros es importante, porque hay una variable que se conoce como el poder cardíaco, donde ustedes consideran al corazón como una bomba o un capacitor que genera energía, que se mide en watts, y eso genera una corriente de flujo. Ese es el poder cardíaco. Es una medida de monitorización dinámica también, que primera vez chequeé el poder cardíaco. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver qué es eso. Y eso es un factor pronóstico en el choque cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? La capacidad que tiene el corazón para acortar las fibras, ¿no es cierto? Que es un proceso que consume energía, sí, obviamente, que depende de la estructura del corazón. Ya vamos a ver que sí es importante eso. Y lo otro, como dice tu compañero, es que se genera una fuerza, ¿no es cierto? O es una fuerza que genera el corazón para poder expulsar la sangre venciendo resistencia. ¿Sí? Todos esos elementos forman parte de lo que es la contractilidad. Recuérdense que el otro nombre que tiene la contractilidad es el inotropismo. ¿Ya? Entonces ahí ven ustedes de inotrópicos positivos e inotrópicos negativos. Si tú tienes un inotrópico positivo, por ejemplo la noradrenalina, la glutamina, la rinona, cualquiera de esos, entonces son fármacos que tú estás dando con el objetivo de mejorar la fuerza contractil cardíaca. Los inotrópicos negativos, la cabeza, los beta bloqueantes, son fármacos que van a disminuir la parte de la contractilidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces por eso es importante. Y un elemento que se destaca de la contractilidad es lo que ustedes decían, los dos, es la parte de la relajación. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense del mecanismo de malestar. Si el corazón no se relaja del todo, al siguiente ciclo cardíaco la contractilidad va a estar deprimida. Es por eso que la contractilidad de quién depende. Depende también de la función sistólica. ¿Ya? Entonces ahí tienes los nombres: contractilidad, sístole y inotropismo. Relajación, diástole y usotropía. ¿Ya? Esos son los otros nombres que tú tienes de estos componentes. ¿Sí? Y los dos van de la mano. No es que solo el corazón es contractil y ya se acabó. No, debes entender los dos. Porque, por ejemplo, actualmente, cuando ya después vayan a ver insuficiencia cardíaca, ustedes van a ver que hay una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, con fracción de eyección normal. Y la fracción de eyección es un elemento que mide contractilidad. ¿Sí ven? Entonces la contractilidad no es únicamente sístole, también tiene que ver o va de la mano con la diástole. Entonces vamos a ver, y esto de qué depende. Pues lo primero que decía su compañero, y es importante, es cómo están constituidas las fibras miocárdicas. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fibra miocárdica histológicamente pues, tiene una conformación sincitial. ¿Qué quiere decir eso? Que están unas fibras entrelazadas con otras, formando puentes. ¿Por qué es importante esto? Porque eso favorece que la despolarización y la contracción sean unísono. Si no tuvieses esa particularidad, las aurículas despolarizarían por su tiempo y los ventrículos por su tiempo, ¿no es cierto? Entonces tú necesitas que la contractilidad sea sincrónica. Si bien es cierto, hay un retraso que vamos a revisar cuando veamos frecuencia cardíaca, hay un retraso en la conducción entre aurículas y ventrículos que es de 0.3 segundos aproximadamente, pero eso no afecta la funcionalidad cardiovascular global. ¿Ya?
Entonces es lo importante, lo primerito que nosotros debemos tener en consideración cómo está constituido el músculo cardíaco como tal, ¿sí? La conformación sisitial que tiene, y eso hace que funcione. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Con dos fases. Entonces ahí viene la parte del ciclo cardíaco. Funciona en sístole y funciona en diástole, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ver qué es contractilidad, la capacidad que tiene de acortarse, lo que decía su compañero, y con ese acortamiento que genera fuerza, lo que decía su otro compañero. ¿Ya? ¿Pero de qué depende? De una frecuencia cardíaca. ¿Por qué dependerá de la frecuencia cardíaca? Porque acuérdense que de los componentes sistólico y diastólico, el diastólico es dependiente de frecuencia. Más alta frecuencia, menos diástole. Si tienes menos diástole, menos llenado, menos elongación de fibra y menos fuerza contráctil. ¿Ya? ¿También de qué depende? Precarga, mecanismo de Rangstad. Mayor precarga, mayor fuerza de contracción, siempre y cuando esté dentro de límites fisiológicos. ¿Y de qué depende también de la poscarga? Si acá es directamente proporcional, acá va a ser inversamente proporcional. A mayor poscarga, menor contractilidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un problema de contractilidad, como ustedes ven, no solo es que el corazón me falle, sino que el corazón puede ser que no le esté llegando mucho volumen, tenga un problema de precarga. Puede ser que la poscarga o las resistencias vasculares estén muy altas, ese pobre corazón no compensa. Y puede ser que la frecuencia cardíaca esté muy alta y hace que no tengas una fase diastólica eficaz. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen el análisis de la contractilidad, no solo ha sido corazón, sino que hay que analizar todos los componentes que tiene el gasto cardíaco como tal. ¿Y de qué depende la contractilidad? Cierto, depende de otros factores, aparte de precarga, poscarga, contractilidad neta y frecuencia, también depende de la característica de las proteínas contráctiles. Sí. De hecho, ustedes después van a ver un conjunto de patologías que son las miocardiopatías. Las miocardiopatías, tú tienes alteraciones estructurales de los filamentos de actina y miosina que pueden hacer que el funcionamiento cardíaco sea ineficaz. Por ejemplo, las miocardiopatías dilatadas, donde tienes mutaciones a nivel de los filamentos de miosina fundamentalmente, en los cuales la fuerza contráctil es ineficaz y el corazón dilata con facilidad. ¿Ya? ¿De qué depende también fundamentalmente? Del calcio. Y ese es un elemento que ustedes deben tener siempre en consideración, porque la contractilidad, como vamos a ver después, es un fenómeno de calcio para liberar más calcio. ¿Ya? Depende de las concentraciones de calcio. Si tú tienes hipocalcemia, la contractilidad va a estar sumamente alterada. Por eso es importante tener en consideración esta parte como tal. Y también depende del funcionamiento proteico con relación al calcio, que ya vamos a ver. Que acuérdense que para generar la contractilidad nosotros tenemos un fenómeno fisiológico que es el acoplamiento excitación-contracción, ¿sí? Y el acoplamiento excitación-contracción dentro de unas fases necesitas del cambio conformacional de la troponina por el calcio para que la actina para que la miosina se una al sitio activo de la actina y genere el fenómeno contráctico. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, hablar de contractilidad no solo ha sido de ver cómo se contrae y decir está hipocontráctil o hipercontráctil, sino que hay que hacer el análisis de qué es lo que está pasando en ese paciente y ver las causas inherentes que también pueden estar asociadas, que te pueden justificar alteración de la contractilidad en esa parte como tal. Y la contractilidad del corazón no tiene que ver también con estímulos. Claro. Aquí está Por el estímulo. ejemplo, esa ley de ¿cómo es? O sea, esquema de Wiggers, decía. El diagrama de Wiggers. Hablaba de que la contractilidad depende del volumen y la presión. O así, ¿no? No. Cuando ustedes hacen diagrama de Wiggers, ustedes hacen las dos relaciones, presión-volumen, y eso también lo transforman en el bucle, presión-volumen. ¿Por qué? Porque un volumen dado te va a generar una presión dentro de una cavidad, ¿no es cierto? Y acuérdate que las relaciones presión-volumen desprenden dos variables. Una es la compliance
ya debe haber un respiratorio también. Aquí también tienes compliance, ¿sí? Y la otra es la elastancia, ¿ya? Entonces de eso también tienes en esta parte, ¿ya? El diagrama de Wiggers es la representación esquemática o la representación gráfica de todo el ciclo cardíaco. Entonces acuérdense que en el ciclo cardíaco hay 7 fases, ¿no es cierto? Son 7 fases, ¿ya? Ahorita estamos hablando ya no del nivel macro, estamos hablando ya del nivel micro, de cómo funciona la contractilidad, que es lo que ustedes deben entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay fármacos que, por ejemplo, el levosimendan es un inotrópico, pero no actúa a nivel del receptor beta. El levosimendan, ¿qué hace? Sensibiliza el receptor del calcio. Hay otros que son inhibidores de fosfodiesterasa, por ejemplo la milrinona. La milrinona lo que hace es recircular el calcio intracelular, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, son distintos mecanismos de acción. ¿Pero por qué? Porque la base de la contractilidad es el acoplamiento, excitación, contracción, ¿sí? Como se presenta, entonces ustedes deben acordarse el potencial de acción de la fibra miocárdica, ¿cierto? Acuérdense que el potencial de acción de la fibra miocárdica tiene 4 fases. Es la fase 0, la fase 1, en donde ingresa sodio, ¿cierto? Por los canales de sodio, ¿qué pasa? Despolariza la membrana celular. Y cuando despolariza la membrana celular, ¿quién abre también? Un canal de intercambio sodio-calcio que es el canal hidropiridínico o canal de HT, ¿no es cierto? Este canal de HT, ¿qué hace? Mete el calcio extracelular hacia el intracelular, ¿ya? En el intracelular, ¿qué pasa? Este calcio sensibiliza a otro receptor que es el receptor de la rianodina. ¿Para qué? Para que cambie la conformación estructural del retículo sarcoplásmico y libere el calcio que tú tienes aquí. Es por eso que el proceso de la contracción es calcio dependiente, como les decía. Depende de calcio, ¿para qué? Para liberar más calcio. ¿Y este calcio hacia dónde va a actuar? Hacia los filamentos de actina y miosis, ¿no es cierto? Ese es el ciclo de acoplamiento, excitación y contracción, ¿ya? En la relajación, ¿qué va a pasar? Lo contrario. Del calcio que salió, ¿hacia dónde debe ir? Hacia el interior celular, ¿no es cierto? ¿Quién actúa ahí? Una enzima, un intercambiador que se conoce como cerca, es el canal sodio-calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico, ¿ya? Y el otro calcio que ingresó, también, ¿qué debe hacer? Salir, ¿no es cierto? Y ese intercambio también se hace con otros iones como sodio y potasio para hiperpolarizar la membrana y llegar al reposo, ¿ya? Entonces, por eso, como ustedes ven, el proceso de contractilidad, ¿de quién depende? Del calcio. Por eso es que el potencial de acción, cuando ustedes se acuerdan, estaban revisando fisiología de la célula miocárdica, tenías la meseta, y la duración de la meseta define la característica contráctil de la célula miocárdica. En teoría, mientras más larga o más prolongada sea la meseta, mejor es el fenómeno contráctil. Y por eso es como les decía, estos fármacos que actúan acá, los sensibilizadores del calcio como el levosimendan, actúan a este nivel, favoreciendo la entrada de más calcio para prolongar la potencial de acción en meseta y favorecer una mejor transversal contractil. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, cómo se va presentando y cómo se va generando la contracción. Acá está la fase de relajación. Entonces el calcio que salió de aquí, del retículo sarcoplásmico, debe reingresar por la cerca, y el calcio que ingresó para despolarizar el receptor de rianodina sale hacia el exterior. Aquí están los intercambiadores, el sodio-calcio, y después ese sodio es intercambiado por potasio para hiperpolarizar la membrana, y con eso llega el potencial de acción en reposo, ¿no es cierto? Y así es como se genera el acoplamiento, excitación, contracción. Y es lo que tiene, en resumen,
despolarizo, ingreso calcio, ese calcio me libera más calcio desde el retículo sarcoplásmico. Aquí viene lo que estábamos viendo en la diapositiva, hace 2 diapositivas. Ese calcio, ¿qué hace? Y esto es importante, cambia la estructura conformacional de la troponina, ¿sí? Acuérdense que la troponina funciona como una rueda, más o menos. El CUSAI te pone un dibujo de una rueda, que tienes troponina I, troponina T y troponina C, ¿no es cierto? La troponina I funciona como una especie de obstrucción entre la cabeza de miosina y el filamento de actina. Entonces ahí está inhibiendo el acoplamiento, excitación, contracción. Cuando entra calcio, ¿qué pasa? Ese calcio se une a la troponina C y cambia la estructura conformacional de la troponina de troponina I a troponina T. La T, ¿qué hace? Jala el filamento de otra proteína que es la tropomiosina y de ahí se libera el sitio activo y se favorece el mecanismo de contractilidad cardíaca. Pasa ¿qué sucede? Después es recaptado el calcio por el retículo sarcoplásmico y el calcio que ingresó acá sale. Y con eso entras a la fase diastólica. Están asustados, ¿no? ¿Cree que el calcio puede ser un inotrópico positivo? O sea, mejora la contractilidad cardíaca. En teoría, parece que más que eso, te permite los cambios conformacionales para que el proceso contráctil sea eficaz. No es que el calcio por sí solo favorece la contracción, sino que, como ustedes ven, el calcio, ¿para qué te sirve? Primero, para que ingrese y se libere el calcio que tienes almacenado acá. Recuerda que en el retículo sarcoplásmico tienes grandes cantidades de calcio en almacenamiento, ¿ya? Entonces, ese es el primer papel del calcio. Y el segundo papel del calcio que tú tienes, ¿cuál es? Es que tengas el cambio conformacional de la troponina para que quite la otra proteína que es la tropomiosina y se produzca el fenómeno contráctil. ¿No es? ¿Sí? Si tú tienes concentraciones bajas de calcio, primero el calcio que va a ingresar a la célula es poco. Si te ingresa poco calcio, el calcio que vas a liberar es poco. Y esto va a favorecer poco cambio conformacional en la troponina y por ende el fenómeno de contracción va a ser poco eficaz. ¿Ya? Porque la hipercalcemia en el corazón también afecta. La hipocalcemia y la hipercalcemia. mayor contractibilidad sería en este caso. En teoría, pero ya van a ver que hay un mecanismo que se conoce como mecanismo de Trepe. Es hasta cierto límite que llega y después el corazón dice insuficiencia cardíaca. O sea que, por ejemplo, a un paciente no solo se lo debería manejar con, por ejemplo, no la autoglutamina, sino, por ejemplo, con calcio para poder mejorar la contractilidad cardíaca, o estaríamos hablando de un doble efecto. Más bien lo que ustedes deberían hacer es monitorizar el calcio. Eso deberían hacer. Porque si tú tienes niveles adecuados de calcio, ¿para qué le vas a compensar? No tiene sentido. Pero si tú tienes hipocalcemia, entonces es probable que uno de los factores coadyuvantes que tú tengas a la disminución de la contractilidad sea la hipocalcemia. Y ahí sí te toca suplementar calcio. Y ahí sí ustedes van a ver después el metabolismo del calcio es complejo. Porque el metabolismo del calcio va de la mano con el metabolismo del fósforo. Y este va de la mano con el metabolismo del magnesio. ¿Ya? Y ahí sí tú tienes que estar pidiendo calcio, fósforo y magnesio. Porque si pides calcio solito, no te sirve. Si pides magnesio solito, no te sirve. Porque verán que la hipomagnesemia puede generar hipocalcemia. La hiperfosfatemia genera hipocalcemia. Y la hipomagnesemia puede generar hiperfosfatemia. ¿Ya? Entonces es complejo y cuando haces el análisis de estos, tienes que hacer el análisis de los tres. En función del paciente. Del paciente. Y recuerden que los pacientes que nosotros manejamos todos los días son pacientes que por definición van a tener déficits nutricionales. Y por definición están en un estado catabólico intenso y se van a consumir un montón. ¿Ya? Por eso es que se monitoriza.
Entonces aquí ustedes tienen. Esto, las cámaras cardíacas responden en forma instantánea, latido a latido, a las condiciones de carga. Sí, acuérdense que esto es el mecanismo de Branislav. Entonces, a mayor precarga, más eyección. A menor precarga, menos eyección. Y con la poscarga, en cambio, es al revés, ¿no es cierto? A mayor poscarga, menor eyección, y a menor poscarga, mayor eyección. Entonces esto deben tener siempre presente a la hora de hacer el análisis de la contractilidad. ¿Sí? Cuando decía, como ustedes ven, la contractilidad no solo es un factor. ¿Ya? Y el otro elemento que también era la frecuencia cardíaca. ¿Sí? La frecuencia cardíaca, mientras se mantenga dentro de los límites fisiológicos, sobre todo las taquicardias, puede ser un mecanismo compensador de gasto. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como fenómeno de TRP. Cuando ustedes pasan de la frecuencia cardíaca máxima, se quita el fenómeno de TRP y ahí empiezas a tener ya compromiso en el gasto cardíaco por acortamiento en el tiempo de diástole. Entonces eso es lo que ustedes tienen que considerar. A mayor frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? Mayor entrada de sodio, mayor entrada de calcio, es indudable. ¿Cuál es el ion que causa despolarización en todas las células? El sodio. Y si entra más sodio, ¿qué va a pasar? Va a entrar más calcio en el nivel celular. ¿Sí? Pero como ustedes ven, es un mecanismo que también satura. Y si satura, ya no vas a tener el mismo efecto que estabas presentando en las fases iniciales. ¿Ya? Y el otro, también las proteínas, que es lo que se hacía anteriormente el análisis, que también va a favorecer una mejor contracción, una pobre contracción, cuando nosotros hablamos de contractilidad metabólica. Si nosotros mantenemos a un paciente con mucho tiempo en NPO, por eso la doctora no me acuerdo, se asustó porque un paciente estaba más de 5 días en NPO. O sea, esto provoca estos fenómenos de una pobre contractibilidad cardíaca, no haber esos tipos de proteínas. O nosotros podemos restituirla, por ejemplo, con calcio. No. A ver, recuerden que cuando ustedes hablan del fenómeno de sarcopenia en el paciente de cuidados intensivos, la sarcopenia fundamentalmente es del músculo esquelético, no es del músculo cardíaco. Tendrías que llegar a un estado tal de sarcopenia y de consumo, en donde ahí sí ya te toca consumir todas las demás proteínas. ¿Y dónde tienes proteínas? En los órganos internos. Entonces ahí empiezas a tener consumo de proteínas hepáticas, consumo de proteínas cardíacas, pero eso ya es un nivel extremo, ¿sí? Que las principales psicoproteínas que se consumen son las proteínas musculares, por eso es uno de los fenómenos para explicar la debilidad adquirida en cuidados intensivos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el paciente cuando está más allá de 5 días? Lo que sucede es que recuerden que en las fases iniciales de las enfermedades críticas el efecto catabólico es intenso y tú necesitas compensar o mantener de alguna manera a ese paciente. Si tú no le compensas a ese paciente, ¿qué va a pasar? Se va a consumir todo, ¿sí? Y ese es el problema, y por eso a veces depende de las escuelas que ustedes lean, si es la europea o la americana. Los americanos dicen que 5 días máximo de NPO, no más de eso. Los europeos son un poco más permisivos y te dicen 7 días máximo de NPO. ¿Ya? Si no es factible nutrir al paciente, entonces ahí sí ya vienen las alternativas de nutrición. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que el paciente se consuma, evitar que el catabolismo lo termine. Porque el catabolismo, aparte de consumir proteínas musculares, el catabolismo también genera un montón de fenómenos. El paciente se mantiene inflamado todo el tiempo. Y el paciente inflamado todo el tiempo tiene muchas alteraciones desde el punto de vista funcional. Entonces ahí viene la nutrición en cuidados intensivos. Es importante tener en consideración eso. Y si tú tienes un paciente que está consumiéndose, como te decía, aparte de proteínas, también hay alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, por eso es que se debe hacer seguimiento de los electrolitos también. A veces el ejemplo más común, pacientes con hipocalemia. Le pasan como 10 cargas de potasio y nunca conocen causas.
una causa que es frecuente en cuidados intensivos, hipomagnesemia. ¿Cuántos han pedido magnesio por hipocalemia? De hecho, la prevalencia de hipomagnesemia en el paciente crítico es entre el 20 al 35%. Entonces son cosas que ustedes deben ir afinando conforme ustedes van viendo, ustedes van aprendiendo más cosas. ¿Ya? Aquí ustedes tienen el esquema, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces tú tienes esta bandeleta de aquí que es la tropomiosina, ¿sí? Tienes la miosina y tienes la actina. Entonces acuérdate que la miosina a nivel de la cabeza funciona o tiene una actividad enzimática de ATPase, consume energía, ¿no es cierto? Y acá tú tienes la troponina. Entonces tienes troponina, tropomiosina, actina y miosina. ¿Qué pasa cuando tú tienes densístole? La troponina cambia de conformación según el calcio y la troponina ahí se transforma o se hace troponina T. ¿Para qué? Como ustedes ven, la troponina T lo que hace es jalar la tropomiosina, ¿no es cierto? Le desplaza y que expone el sitio activo para que la miosina funcione. Acuérdense que era un mecanismo de golpeteo a la contractilidad, ¿no es cierto? Eso pasa en sístole. Y aquí en medio, el calcio. ¿Ya? ¿Qué pasa en diástole? El calcio regresa. Como ustedes ven, la troponina cambia de conformación, se convierte en troponina I, y cuando está en troponina I, ¿qué pasa? La tropomiosina vuelve a su sitio a su sitio inicial. ¿Qué bloquea? El sitio activo de la miosina como tal. ¿Sí? Y como está bloqueado, la miosina no puede hacer su efecto contractil. Entonces así es como funciona el acoplamiento, excitación, contracción. Ya, me quedó facilito. O sea, el calcio ayuda y también bloquea. El calcio te ayuda, pero cuando ya no tienes calcio, ¿qué pasa? Se bloquea ahí. Bueno, pues por eso te decía, si tienes hipocalcemia, entra menos calcio a la sangre. Esa menor cantidad de calcio en la sangre va a liberar menos calcio del retículo sarcoplasma. Entonces vas a tener un fenómeno hipocontráctil porque probablemente no avances a quitar a la tropomiosina de los sitios activos para generar el fenómeno contractil. Igual de nada me va a servir ahí aumentar, por ejemplo, la adrenalina o vitamina, por ejemplo, el nootrópico positivo si el paciente está con ese tipo de fenómeno. O sí. ¿Cómo funciona la noradrenalina? Habíamos hablado que la nora es más para el volumen estresado y no Pero estresado. cuando ustedes se ponen a ver la farmacología cardiovascular, ¿qué te dice? Inotrópicos, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, dopamina y 50 inotrópicos. ¿Es inotrópica la noradrenalina? ¿Sí genera inotropía? Sí, dosis altas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la noradrenalina? Mejora la red de los receptores. ¿Cómo funciona el receptor beta? Es tienen que saber. Todos los días usan adrenalina, todos los días usan noradrenalina. Entonces, no saben. Entonces es una necesidad de aprendizaje. Pero funciona por esto. Ya van a ver cómo funciona el receptor beta. El receptor beta activa otras proteínas adentro y esas proteínas lo que hacen también es mantener el calcio. Ya van a ir a leer. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Ya ven que ha sido fácil. Sobre gaito nomás le pone complejo. Pone medio raro. Y ahí tiene. Ahí viene la curva otra vez. ¿Hasta cuándo esa curva? Hasta cuando ya dejen de ser intensivistas, doctores. Aquí ustedes tienen, ¿no es cierto? Bucle, presión, volumen. ¿Sí? Entonces, miren, ya vimos el bucle, presión, volumen cuando tú tenías hipervolemia y tenías hipovolemia. Y si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En el bucle, presión, volumen con hipovolemia tenía una característica casi parecida o similar a esta. Era un bucle pequeñito, pero lo que cambiaba, recuerden, ¿no es cierto?
volumen, presión, ¿no es cierto? Lo que cambiaba es que el bucle no estaba afuera como aquí, sino que el bucle estaba metido dentro del bucle normal porque tienes menos volumen que te va a generar menor presión. Ya. Aquí tú tienes el basal, ¿no es cierto? Tú tienes el basal, aquí tienes la fase de llenado, se sigue llenando, contracción isovolumétrica, fase inyectiva, relajación. ¿Ya? Y acá tú tienes el bucle basal. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Por qué está tan allá? Menos volumen. Si tuviésemos menos volumen, el bucle estaría por acá. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se corta? Aumenta el tono de la contractilidad. O sea, ¿por qué se acorta el bucle? Acá es facilito de entender, ¿no es cierto? En la contracción isovolumétrica está cortita. ¿Por qué? Porque tienes un inotropismo negativo. Entonces la fuerza contráctil y la presión que te genera, como tú ves, es pequeñita. No te va a generar una gran presión como el bucle normal. Pero ¿por qué está acá? ¿Por qué está así? Si hablamos de presión de volumen, tendría mayor volumen. En teoría. O sea, estamos hablando de que se desplaza hacia la parte más adelante, sería mayor volumen, ¿Qué pero volumen? menos presión. ¿Qué volumen? Volumen. ¿Qué volumen es ese? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada? Les das choque cardiogénico o un paciente que tiene choque cardiogénico por infarto. ¿Qué pasa? En teoría, un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que tiene mucho líquido. La fuerza Y de el contracción corazón no va a estar funciona, alterada, no. ¿cierto? Ya, entonces vamos. No funciona la De esas dos premisas. ¿Por qué tengo mucho volumen acá? Porque aquí tú tienes mucha fracción que el corazón no pudo mandar. Y es por eso que tú no empiezas desde los 40 o 50 que teníamos acá, sino tú empiezas desde los 80 a 100 ml, ¿no es cierto? Que viene a ser el volumen. ¿Qué volumen? ¿Telesistólico o telediastólico? Telediastólico. Seguro. ¿Qué volumen es ese? ¿Telesistólico o telediastólico? Aquí tienes el volumen telesistólico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué está tan acá el volumen telesistólico? Porque como tú tienes un problema contractil, como tú ves acá, prácticamente el volumen que te queda, el volumen remanente que queda, cada vez va aumentando, aumentando y aumentando. Por eso es que como ustedes ven, miren acá, aquí partes, pongamos aquí un número, partimos con 100 ml de volumen telesistólico. ¿Ya? Se llena con 40 de volumen. El volumen telediastólico que tienes acá es 40, ¿no es cierto? La resta del volumen sistólico entre el telediastólico y el telesistólico, acá tienes 100, acá 40, 140. 140 menos 100, 40. 40 ml de volumen sistólico. Y ese volumen sistólico que tú ves, ¿qué genera? Poca presión. Como me llené solo con 40 de volumen, eyecto poco. Y como no tengo problema en la diástole, sino netamente en la sístole, me relajo muy bien. Pero estamos hablando de muy poco volumen, o sea que el corazón aumenta de tamaño, digamos. El problema que tú tienes aquí es un fenómeno contráctil neto. O sea, lo que yo entiendo, por ejemplo, en la parte más grande de la figura es un corazón normal, digamos. Este es el normal. El miocardio y pues el espesor normal. Y en el que está aumentado, o sea que el miocardio aumenta de grosor y se llena con menos volumen. No. Es que el corazón acá no funciona, ¿no es cierto? Aquí tienes un problema contráctil neto. Compárame. Por eso les hacía al inicio. Llenado ventricular, cierto. Contracción isovolumétrica, eyección, relajación. ¿Ya? Números. 40 a 50, 120, 80 de presión y caes de presión. ¿Ya?
¿Cuánto de volumen sistólico expulsas aquí? 80 ml. Vamos acá. Primero, ¿cuál les decía? ¿Por qué está tan acá? Porque lo que tú tienes es un problema contráctil neto. Y ese problema contráctil neto, ¿qué va a causar? Va a causar que el volumen telesistólico aumente. ¿Por qué? Porque el corazón no puede manejar ese volumen que tú tienes. Y por eso es que el volumen telesistólico ya no es 40, sino es 100. Acuérdate que tienes mecanismo de Frank-Starling aquí. El mecanismo de Frank-Starling dice que máximo puedes elongar la fibra hasta cierto límite. 100 se llenó máximo con 140, ¿cierto? ¿Cuánto de volumen sistólico tienes ahí? 140 menos 100, 40. Con esos 40, ¿cuánto de presión vas a generar? Muy poco en realidad, unos 40 o 50 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Y qué logras expulsar con eso? Los 40 ml de volumen sistólico que tienes. Acá no tienes alteración, ¿por qué? Porque no tienes un problema diastólico, no hay un problema de relajación como tal. El problema que tú tienes es el problema contráctil. El problema contráctil que tú tienes aquí, ¿qué hace? Que ese paciente cada vez vaya acumulando más volumen, más volumen. Exacto. Vas quedándote con más volumen telesistólico. Va aumentando el volumen telesistólico, más telesístole, y cada vez va acortándose el bucle hasta que ese corazón no da más. Por eso es que el bucle parte desde acá. Porque acuérdense en el hipovolémico. El hipovolémico partías de acá porque el problema que tú tenías no era de contractilidad, sino era de volumen. Y el volumen, a poco volumen, por el mecanismo de Frank-Starling, que te va a generar poca contracción. Y por eso es que el bucle estaba metido aquí, si se acuerdan, ¿no es cierto? Acá en cambio no. Como tú generas poco fenómeno contráctil, poca sistólica, cada vez vas expulsando cada vez menos volumen. Como vas expulsando menos, ¿qué pasa con el volumen telesistólico? Aumenta y aumenta. ¿Ya? Estás en el corazón, estás en el volumen. Más que en el corazón, a nivel sistémico, y por eso es que las manifestaciones de los choques y de las insuficiencias cardíacas, ¿cuáles son? Las congestiones. Congestión pulmonar y congestión sistémica. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya ven que ha sido facilito? Ahora aumentale la contractilidad. Mira. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Así mismo. Sonado, contracción isovolumétrica, fase eyectiva y relajación. Aquí, ¿qué te dice? Le vamos a aumentar la contractilidad de ese paciente. ¿Qué es lo que no va a cambiar? El volumen. El volumen se retiene. ¿Sí ves? Pero ¿qué pasa con la fase de contracción isovolumétrica? Mira, es mucho más larga. Tienes mucho más fuerza ahí. Y como tienes mucho más fuerza, ¿qué generas? Más presión. Entonces aquí, por ejemplo, acá llegas a unos 100, pongamos. Acá ya llegas hasta 110 o 120. ¿Ya? ¿Y esos 120 qué hace? Que eyecte mucho más rápido, mira. La eyección sea mucho más eficaz. Y por eso es que eyecta más rápido y no tienes, mira los cambios que aquí tienes, fase lenta, fase rápida. Acá tienes una sola curva que es la fase rápida. El corazón se contrae con tanta fuerza que prácticamente manda toda la sangre de una sola. ¿No es cierto? Manda toda la sangre de una sola y se relaja. ¿Ya? ¿Se ven? Pero ¿qué más les debe llamar la atención? El volumen, mucho volumen. ¿De dónde está? El volumen es el mismo. El volumen es el mismo. Pero ¿qué te debe llamar la atención? ¿Qué les debe llamar? Comparen el ya tienen la imagen, ¿cierto? Comparen el de acá. ¿Qué cambió? El volumen telesistólico. Sí, el volumen telesistólico. Pero ¿qué más? Esta línea de aquí, miren. Comparen.
acá está prácticamente acostado, ¿no es cierto? Si tú le comparas, y la otra prácticamente está arriba. Esta es la elastancia telesistólica. ¿Ya? Por eso cuando estábamos revisando anteriormente, la elastancia telesistólica en teoría es el mejor parámetro para medir contractilidad. Y ustedes están viendo. Aquí ya dependes netamente de cómo ese corazón genera fuerza para expulsar la sangre. Y cuando el corazón está deprimido, ¿qué pasa con la elastancia telesistólica? Se va cayendo, se va acostando, se va deprimiendo. Pero ¿qué pasa cuando tú le mejoras la elastancia telesistólica? Mira, se va yendo hacia la izquierda, se va parando, por así llamarlo, ¿sí? Pero esto también tiene sus límites. Ya vamos a ver cuando revisemos la elastancia telesistólica. La elastancia telesistólica más allá de 2.5 no es que va a ser un corazón bueno para contraerse, sino que va a ser un corazón que tiene gran masa muscular, que está muy hipertrófico y que si tú le pasas un poquito de volumen te hace de manera. Entonces eso también hay que saber diferenciar, ¿sí? Pero lo más importante, si ustedes hacen el análisis de presión volumen, si se va cayendo la elastancia, el corazón es hipocondráctil. Si va parándose la elastancia, el corazón en teoría es hipercontráctil o tiene mejor contractilidad. Preguntas. Doc, y si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente así con una insuficiencia cardíaca congestiva, está acumulando mucho volumen de corazón por esa cuestión mecánica que nos está enseñando, de que obviamente el corazón disminuye su contractilidad, va reduciendo la cantidad de volumen inyectado y el otro volumen queda obviamente en la parte sistémica, digamos, del lado derecho, digamos, de esta manera. Hablando de circulación derecha, recordemos las circulaciones que es la arterial y la pulmonar. Ahora, si yo, por ejemplo, mejoro esa contracción, obviamente en teoría el volumen emanado por la parte del corazón sería, digamos, los 120, que sería en parte fisiológica normal. Pero el problema es que el paciente, hay veces que tus pacientes se compensan a ese mínimo volumen. Si yo comienzo a mandar esa mayor cantidad de volumen para ellos, no estaríamos, por ejemplo, provocando ahí una situación como se puede llamar cor pulmonar, o sea, aumentar mayor presión a nivel de las venas pulmonares y que ese volumen no pase, no se intercambie. Y eso. Bueno, de lo que te entendí. A ver, cuando ustedes ven pacientes con insuficiencia cardíaca, el sustrato fisiopatológico fundamental es la congestión. Por eso es que la gran mayoría de terapéuticas que ustedes tienen en la falla cardíaca descompensada van a aliviar la congestión. Y ahí vienen los diuréticos y las estrategias diuréticas que ustedes tienen, ¿sí? Pero aparte de la congestión y aparte del alivio de la congestión, viene el manejo, y el manejo depende de los fenotipos de insuficiencia cardíaca aguda, porque la insuficiencia cardíaca no es que es una sola entidad y para de contar, y a todos como receta de cocina se les da diuréticos, inotrópicos o lo que necesiten. No es así. La insuficiencia cardíaca aguda tiene fenotipos muy bien establecidos, y los fenotipos muy bien establecidos los puedes obtener clínicamente. ¿Cómo los obtienes clínicamente? Con un esquema de cuadrantes que se llama el esquema de cuadrantes de Stevenson. ¿Ya? Entonces el esquema de cuadrantes de Stevenson, ¿qué mide? Dos cositas: grado de congestión y grado de perfusión. Entonces en el grado de congestión, ¿qué vas a tener? Un paciente que esté seco y un paciente que esté húmedo o congestivo, ¿cierto? Y en el grado de perfusión, ¿qué vas a tener? Un paciente que esté frío, mal perfundido, y un paciente que esté caliente o bien perfundido. Y entonces ahí vienen las combinaciones. ¿Tiene un marcador?
Háganle despertar cuando se vaya, no serán malos. Presente, presente. ¿Y el presente? Presente. ¿Y el presente? Entonces tienes, ¿no es cierto?, el Stevenson. Entonces el Stevenson, ¿qué ve? Congestión y perfusión. ¿Ya? Entonces, congestión, ¿qué tienes? Edematoso congestivo y seco o no congestivo. Y la perfusión que tienes, caliente o bien perfundido y frío o mal perfundido. Y en base a eso tú tienes los fenotipos de la insuficiencia cardíaca. Entonces vas a tener un sistema de cuadrantes, ¿no es cierto? Aquí vas a tener un paciente seco, caliente. Acá vas a tener un paciente que está húmedo, caliente. Acá que vas a tener un paciente que esté seco, frío. Y acá vas a tener un paciente que está húmedo y frío. ¿No es cierto? Aquí, ¿harías algo? No, o sea, está bien perfundido y está seco, no. No. Es el paciente que está compensado. Está compensado. No necesita nada más que el manejo que va a recibir. Acá, está húmedo y caliente. Está congestivo y está bien perfundido. ¿Qué le harían a él? Comprobar quitar líquido, por lo que sea. ¿Mande? Quitar líquido, por lo que sea. Entonces una estrategia que vas a tener es darle bien. ¿Cierto? Pero aquí viene un hecho que ustedes tienen que aprender, es a definir qué tipo de congestión tiene el paciente, que eso es lo importante. Porque desde el punto de vista de la congestión, tú tienes una congestión pulmonar y una congestión sistémica. Tienes una congestión por redistribución de flujo y una congestión por aumento del intravascular efectivo. Entonces no es lo mismo. Entonces ese es el arte que ustedes deben aprender. ¿Sí? ¿Por qué no va a ser lo mismo manejar un congestivo sistémico? Porque puede ser que tenga fallo derecho y fallo izquierdo, ¿sí? O fallo derecho aislado. Entonces aquí ya viene otro fenotipo más, que es el fallo derecho aislado. O el paciente versus el paciente que solo tenga un fallo, una congestión pulmonar neta. ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar. Pero para muchos, este es el cuadrante que se conoce como el cuadrante del edema agudo de pulmonar. ¿Ya? Y a veces estos pacientes tienen un dato adicional. Un gran porcentaje están hipertensos. Entonces, aparte del diurético que le vas a dar, vasodilatador. Y ahí se va complementando la terapéutica. ¿Sí? ¿Ya ven que ha sido facilito? Este de acá, seco y frío, ¿qué está? Está mal perfundido. Está mal perfundido, pero no está congestivo. Causas. Mucho diurético. Ya. Puede ser que esté hipovolémico. Entonces, en teoría, tú le resucitas, le optimizas el intravascular a lo que te dé y se compensa. ¿O qué más? Por la mecánica del corazón para poder ser perfundir adecuadamente. Inotrópicos. Puede ser que tenga otro tipo de choque diferente también, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué vas a dar? Un vaso presor. ¿Ya? Acá mira, dabas un vasodilatador, acá ya das un vasopresor y vas a valorar el intravascular efectivo. ¿Y el de acá? Ese. Frío y húmedo, o sea, está totalmente hipoperfundido y está con
tendríamos que mejorar ahí la mecánica cardíaca, la contractilidad. Este es el cuadrante del choque cardiogénico definido. Si te llega un paciente con antecedentes de fallo cardíaco, húmedo y frío, está en choque cardíaco. ¿Y aquí qué vas a dar? Probablemente inotrópicos, probablemente vasoconstrictores, probablemente diuréticos o lo que vaya a necesitar el paciente. ¿Sí? ¿No? Y ahí se van sumando otras estrategias. Por ejemplo, entre los dos se va sumando la estrategia de la acción positiva. Entre los dos. El edema agudo del pulmón tiene indicación 1A de uso de no invasivo. Verán que digo no invasivo. Lo primerito que hacen es intubar. Es indicación 1A. En el edema agudo del pulmón cardiogénico. Ahí está, el estilo. ¿De dónde salió? De lo que estamos revisando ahorita. Preguntas. Y esto, por ejemplo, tiene buena correlación con el Swan-Ganz. El valor predictivo positivo versus el Swan-Ganz del Stevenson llega al 90%. Solo valorando la clínica. Preguntas. No deberíamos eliminar, o sea, ¿por qué, por ejemplo, en el húmedo caliente, si un paciente está bien caliente y simplemente esa parte? ¿Qué cosa? Pero, ¿por qué lo vasodilatamos? O sea, ¿por qué intentamos que se llene más de volumen? Porque es que eso O se redistribuye es que el volumen. exacto. El arte de ustedes, ¿cuál es? Llegar a definir si la congestión que él tiene es por aumento del intravascular efectivo. Por ejemplo, los síndromes cardiorrenales. Falla el corazón, falla el riñón, retengo volumen y ese volumen me aumenta el intravascular efectivo. Entonces probablemente el diurético me vaya bien. O porque redistribuyo el volumen. ¿Y por qué redistribuyo? Porque hago vasoconstricción para tratar de compensar el gasto. Aumento la poscarga. Entonces, si yo hago vasoconstricción y aumento la poscarga y el paciente está hipertenso, ¿cuál es la alternativa que yo le tengo que hacer? Vasodilatar. Ese es el arte de ustedes. Y es fácil. Cuando es congestión pulmonar, el mejor marcador es el ProBNP. Cuando es congestión sistémica, el mejor marcador es el CA125. ¿Ya? Y ahí ustedes van y piden CA125 y les van a decir, pero si no tiene cáncer. Ahí le dices, no es para el cáncer y vas a tener. Preguntas. Preguntas. ¿Borro esto? Sí, está así. Ya no. ¿Qué hora es? A ver, démonos 5 minutos de receso, si no ya están ya muriendo.